con Dios. Y nos conviene escuchar lo que vamos a leer. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo: ¿y creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que el resto de los Galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. En el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. También les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña y cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se aproveche o no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más hasta que yo afloje la tierra y la abone. Y si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga y ahí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? Y esta hija de Abraham que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se le habría de liberar aunque hoy sea día de reposo? Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Jesús dijo también: ¿semejante a qué es el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto. Y ese grano crece hasta convertirse en un árbol, en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. Y volvió a decir: ¿con qué compararé el reino de Dios? Pues es semejante a la levadura que una mujer toma y guarda en 3 medidas de harina, hasta que toda la masa fermente. En su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: hagan todo lo posible por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levantare y cierre la puerta, ustedes desde fuera comiencen a golpear la puerta y a gritar: Señor, ábrenos. Y él responderá: no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir: hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les responderá: no sé de dónde salieron ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrán entonces llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos. En ese preciso momento llegaron algunos fariseos y le dijeron: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Jesús le dijo: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día terminaré mi obra. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y luego dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada. Y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, como decíamos hace un momento, este es un pasaje muy importante para la interpretación bíblica, porque en este pasaje vemos cómo Jesús le anuncia a la casa de Israel que ya no van a ser ellos el centro del objetivo de la predicación, sino que se va a abrir el panorama para que otras personas vengan, es decir, nosotros, los que somos, según ellos, gentiles, el Señor va a abrir la puerta para nosotros. ¿Cuál es la razón? Porque el Señor intentó una y otra vez con Jerusalén y ellos no quisieron. Y vemos aquí en Lucas 13 cómo empieza el relato de estos que murieron en la torre, los galileos, que dice Pilato había mezclado con la sangre de ellos, y otros 18 que murieron aplastados en la torre de Siloé. Entonces están hablando ellos como, ala, ¿viste qué pecadores? Algo han de haber hecho, como decimos nosotros, mira, saber en qué estaban metidos cuando pasa algo horrible. Ahora, Jesús les dice, pero todos ustedes igualmente necesitan arrepentimiento. Y entonces viene y habla de la parábola de la higuera, una higuera que no está dando fruto. Y dicen, miren, corten esa higuera, pues no está dando fruto. Y dice que el hortelano o el viñador le dice, Señor, déjala un año más, la vamos a abonar, le vamos a calzar, dicen los agricultores, para ver si da fruto. Y entonces el Señor dice, bueno, probemos pues. Eso es lo que Dios ha estado haciendo con Israel. Y el último es Jesús, que Jesús viene a mostrar todo el poder de Dios, aún sanando a una mujer que estaba por 18 años encorvada, y Jesús la sana. ¿Y cuál es la reacción del encargado de la sinagoga, es decir, del líder religioso? ¡Qué barbaridad! Porque están sanando en sábado. Por favor, vaya, hay 6 días en los cuales pueden ustedes ser sanados. No estén sanando en sábado, imagínense. Qué ceguera, ¿verdad? Qué ceguera, exacto. Eso es cuando la religión pesa más que escuchar a Dios. Y es por eso que Jesús termina esto diciendo, Jerusalén, que apedreas a los profetas y rechazas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisisteis? Eso es una exhortación muy importante de Jesús, en donde Él le dice al pueblo de Israel, muy bien, vamos a abrir la puerta para otros gentiles que van a llegar a conocerme porque ustedes no quisieron. Pero Dios todavía va a cumplir las promesas sobre Israel. Por eso nosotros debemos orar por el pueblo de Israel, porque dice, no me verán hasta que digan bendito el nombre del Señor. Hay un momento en que Israel va a reconocer a Jesús como el Mesías, pero no es este el momento. En este momento ellos lo rechazan y va a llegar un momento en el que ellos vuelvan a reconocerlo. Pero ahorita es el tiempo nuestro de la iglesia, en el cual nosotros debemos aprovechar esa puerta y creer en el Señor por su gracia. La pregunta es, ¿estás aprovechando tú esta oportunidad que da el Señor? Porque alguien también le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús no le contesta sí o no. Nos dice, ¿sabe qué? Procuren entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar y no podrán. Y cuando la puerta se cierre, van a querer haber entrado y no lo lograron. Así que la pregunta sería para nosotros, Rubén, Nicky, Sebas, ¿cómo estamos nosotros con respecto a aprovechar esa oportunidad que Dios nos está dando? A raíz del rechazo de Israel, se abre la puerta para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Pero, ¿será que estamos aprovechándolo o estamos siendo como ellos diciendo, no, sí, las cosas de Dios, pero Diosito es bueno con todos? Y no le estamos poniendo atención a lo que Dios nos está llamando, y Él nos está llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Ronnie, y es que a veces no ponemos atención. Tú lo estás diciendo. Mira, yo, esta parte donde estaban comentando de estos galileos que les mezclaron la sangre con el sacrificio Pilato, y cómo yo no la había leído, o no recuerdo haberla leído, y ponerle la atención del caso, porque Jesús aquí les está preguntando, ¿y ustedes creen que porque son malos pecadores, o porque son pecadores, a ellos les mezclaron la sangre con el sacrificio? Pues no. Jesús aquí dice, arrepiéntanse, porque si no todos van a morir. Y creo que acá Jesús está dejando claro algo que a veces dejamos por sentado.
A veces estamos en la iglesia, como estabas diciendo, Ronnie, y creemos que por nuestras buenas obras, porque por amor a Él no pecamos, O yo no soy tan malo, tenemos ¿verdad? ganado una silla en el cielo. Y vemos cómo, hoy vamos a hablar de la abundancia del corazón. Y acá vemos cómo esta mujer que fue 18 años atormentada por un demonio, fue liberada y ella se levanta y adora al Señor en un agradecimiento y amor genuino hacia Jesús. Y en un contraste con el líder de la sinagoga, que muy políticamente dice, hay 6 días para que puedan venir a buscar un milagro porque tienen que hacerlo en el día de reposo. Y vemos cómo del corazón de esta persona de la sinagoga flota a los labios lo que realmente es, y la respuesta que Jesús le da es hipócrita. Así es. O sea, Jesús, ¿cuánto tiempo tuvo que estar con este jefe de la sinagoga para saber que era hipócrita? Y creo que eso es un llamado para mí, para cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. ¿En qué momento Dios va a conocer si somos hipócritas o no? Con lo que tenemos en el corazón. Y fíjate que Jesús nos advierte también que cuando se cierre la puerta, habrá gente que le diga, pero Señor, si nosotros comimos contigo, si estuvimos bien relacionados contigo, y el Señor va a decir, no sé dónde son, hacedores de maldad. Porque hay mucha gente que está medio cerca, pero no termina de entrar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y nosotros deberíamos, en relación a nuestra salvación y a la relación con Dios, decir, Padre, yo quiero ser de los que están metidos contigo. Sé que la puerta es estrecha, porque la puerta ancha, Seba, Rubén, es muy fácil hacer todo lo que todos están haciendo. Y bueno, voy a hacer esto, voy a hablar como mis compañeros de trabajo, voy a hacer lo que ellos hacen, porque si no me van a decir aleluya, pandereta, así que mejor voy a quedar bien con todos. Esa es la puerta ancha. La puerta estrecha es decir, ¿saben qué? Yo no participo de esto porque el Señor es mi Señor. Y Él me ha llamado a una vida distinta. La pregunta es, ¿has entrado por la puerta estrecha o vas por el camino ancho? Y el problema, yo creo, más grande es estar medio relacionados con Dios, porque dice que esta gente le va a decir, Señor, pero si hemos comido y bebido en tu compañía y tú nos has enseñado en nuestras plazas, no te acuerdas que éramos amigos, pues. Y el Señor le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad o hacedores de injusticia. Sus obras denotan que ustedes no están cerca de mí. Sí. Esta lectura cobra muchísimo valor para aquellos que hemos tenido esa segunda oportunidad y la hemos querido aprovechar. No sé si ustedes han pasado por eso en algún momento, pero cuando uno está, digamos, jugando fútbol y uno está sentado en la banca, se lesiona el defensa y dicen, vos, subí, te toca. Ese te toca, uno o lo aprovecha. Muy bien. Aunque uno se siente como con miedo, lo aprovecha y lo hace lo mejor que puede. O puede tomar la actitud de, mejor no. Yo no era el indicado, yo no tenía que estar ahí. Y este mensaje es para todos nosotros diciendo, el pueblo de Israel lastimosamente no logró obedecer las instrucciones de parte del Señor y se abrió la puerta. Vendrán del norte, del sur, del occidente, del oriente. Y ahí es donde nosotros como cristianos debemos de tomar esto como decir, tenemos la oportunidad, el privilegio de conocer al Señor como lo estamos conociendo ahora. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo estás compartiendo la palabra del Señor? Y creo que solo aquellos que hemos visto esa segunda oportunidad podemos atesorarlo. ¿Estás aprovechando este tiempo como esta segunda oportunidad que te dan de repesca, de volver a hacer un examen, de volver a aplicar a una plaza que en algún momento perdiste? Ese es el sentido de decir, tengo esta oportunidad, no la puedo echar a perder. Muy bien, Sebas. Yo estoy como el libro, usted sorprendido por Jesús. Es que de verdad, ahorita fuera de cámaras hablamos un poquito del contexto de esto, de todo lo que Ronnie nos comentaba acerca de que fue abierto. Y es que Jesús pudo haber hablado a sus discípulos, a toda la gente con una autoridad y con muchas cosas, pero Él hablaba a través de parábolas, ¿verdad? Para que ellos pudieran entender. Y lo que me encanta aquí es la autoridad de Jesús para hablar todas esas cosas, ¿verdad? Como diciendo, bueno, el tiempo de ustedes se acabó. ¿Por qué no aprovecharon este momento? Y empieza a hablar de tantas cosas que son un poquito diferentes, ¿verdad? Lo que venía Él predicando hasta ese momento. Y como que se pone duro en ese momentito, ¿verdad? Y le dice, bueno, aprovechen este momento. Y cuando llegan las autoridades de ese momento, la policía, digamos, del ejército, ya le dice, miren, Herodes te anda buscando y te quiere matar,
¿verdad? Y él le dice, vayan y díganle a ese zorro. A la que subversivo Jesús, ¿verdad? Zorro. Pero lo que él estaba tratando de hacer era decirles, miren, o sea, lo que les estoy diciendo aplica para todos, no solamente para ustedes, aplica para todos. Abran y escuchen, porque la palabra de Dios los va a transformar, los va a cambiar y va a hacer de ustedes esa nación que esperamos que sean para tener la salvación que se abre en ese momento. Pues. Así es. Y yo creo que es un buen momento para recordar cuál es la relación entre Israel y la iglesia. Nosotros debemos orar por Israel, pero tenemos que entender que ellos rechazaron al Mesías. Y Jesús es la palabra de Dios. Y si nosotros recibimos a Jesús, entonces nosotros nos convertimos en su eclesia, en su asamblea de los llamados. Ahora, nosotros tenemos que orar por Israel para que ellos lleguen a reconocer a Jesús como su rey. Hay muchos israelitas, hay muchos judíos que han reconocido a Jesús como su rey, pero muchos no lo han reconocido. Entonces, ¿qué debe ser la iglesia? Nosotros amamos a Israel, pero sabemos que en este momento Jesús es el camino y en este momento somos nosotros el pueblo que ha visto a Jesús. Por lo tanto, amamos a Israel, pero no queremos ser como Israel. Amamos a Israel, pero somos iglesia y somos salvos por la gracia de Dios, esperando y orando para que algún día Israel llegue a reconocer a Jesús. Lo digo porque muchas veces hay iglesias donde ya no hay cruces, ya no estamos pensando en Jesús, hay estrellas de David. Tenemos que tener cuidado. Nosotros no tenemos que querer ser como Israel. Amamos a Israel, respetamos a Israel, pero sabemos que ellos rechazaron a Jesús y oramos para que ellos lleguen al conocimiento de Jesús. Mientras nosotros entendemos que por gracia hemos sido llamados a ser la iglesia, el pueblo de Dios. Y eso es por gracia. No debemos llenarnos de orgullo, como dice Romanos, sino con humildad reconocer nuestra posición. Así que si usted se ha ilusionado más con toda la tradición hebrea, tenga cuidado, porque nosotros somos iglesia. Acá Jesús dice, Jerusalén, tu casa es dejada desierta. Como quien dice, ustedes ya no van a ser el pueblo modelo que fueron en el Antiguo Testamento. Ahora viene otro pueblo que somos nosotros los que por gracia y misericordia hemos reconocido al Señor. Y la pregunta es, ¿has reconocido tú a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Cómo estás en cuanto a esto? ¿Vas en el camino ancho o vas en el camino angosto? ¿Estás entrando por la puerta ancha o por la angosta? ¿Tienes la humildad de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? O de repente como el fariseo que le dice, quiere corregir a Jesús. O aquí que quisieron tratar de intimidar a Jesús. Y nosotros con humildad debemos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, la palabra del Señor. Si no lo has hecho, quiero hacer una oración e invitarte a que con humildad tú digas, Señor Jesús, yo quiero ir por la puerta angosta. Oremos entonces. Señor Jesús, hoy entiendo que yo puedo llegar a ser hijo de Abraham por fe al poner mi confianza en ti. Yo no quiero ser de estos que tú no reconociste. Yo quiero ser alguien que sea parte de tu pueblo. Por lo tanto, me arrepiento de mis pecados, abro la puerta para que tú vengas a ser mi Señor y mi Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó de los muertos y por eso soy salvo. Y rededico mi fidelidad a ti, Jesús. Quiero ser de aquellos que escuchan tu voz y te obedecen. Quiero ir y entrar por la puerta angosta. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve pausa, pero usted no se quiere perder lo que viene. Estamos en nuestro nuevo libro, El Poder de las Palabras y la Maravilla de Dios. Regresamos en breve. Esto es Vaya con Dios. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Y vamos a aprender de guerra de palabras con Paul Tripp. No conozco mucho de ti, pero hay 3 cosas que sí sé. Número 1, sé que hablas. Primero, sé que hablas. Sí, tú hablas. Algunos hablamos más que otros. Incluso tenemos para detenernos, pero todos hablamos todos los días, ¿sí?
Aunque no siempre seamos consistentes en ello, cada día de nuestra vida está lleno de palabras. Cada momento está impregnado de conversación. Cada relación y cada situación están teñidas de palabras. Somos seres de palabras. Difícilmente podría identificar un aspecto más determinante de nuestra vida diaria que nuestro mundo de palabras. Piense conmigo sobre la importancia de esta parte de nuestra vida. Debemos comenzar a reconocer que las primeras palabras jamás pronunciadas no fueron dichas por el ser humano. Las primeras palabras fueron habladas por Dios. Tal vez una de las formas más evidentes en las que me parezco a Dios es que, al igual que Él, hablo. Usted y yo nunca comprenderemos la profunda importancia de las palabras, a menos que empecemos por aquí. Creemos que las palabras no son tan importantes porque las consideramos simples herramientas utilitarias para hacer nuestra vida más fácil y eficiente, cuando en realidad son un poderoso regalo dado por un Dios que se comunica para lograr su propósito divino. Todos somos engañados y llevados a pensar que las palabras no son realmente tan importantes. Tal vez, precisamente por eso, son profundamente importantes. El libro de Proverbios es, en muchos sentidos, un tratado sobre el habla, sobre las palabras. Lo resumiría de esta manera. Las palabras dan vida o las palabras traen muerte. Usted elige. ¿Qué significa eso? Significa que nunca ha pronunciado una palabra neutral en su vida. Oigan esto, nunca hemos pronunciado una palabra neutral. O son palabras para vida o para muerte. Sus palabras siempre tienen una dirección. Si sus palabras se mueven en la dirección de la vida, serán palabras de ánimo, de esperanza, de amor, paz, unidad, instrucción, sabiduría y corrección. Pero si sus palabras se mueven en la dirección de la muerte, serán palabras de ira, malicia, calumnia, celos, chisme, división, desprecio, racismo, violencia, juicio y condenación. Sus palabras tienen una dirección. Cuando escuche la palabra hablar, debería oír algo sagrado, significativo e importante. Que Dios nos ayude a no mirar nunca la conversación como algo que es importante. Lo segundo, hay una segunda cosa que sé sobre usted. Sé que los momentos más tristes y los momentos más alegres de su vida han estado acompañados de palabras. Cuando me paro a hablar o me siento a escribir, siento como si hubiera un centenar de personas detrás de mí, todas contribuyendo a todo lo que sé, todo lo que digo y todo lo que pienso sobre los caminos de mi Señor. Estas personas han escrito y hablado a mis oídos verdades gloriosas y llenas de celebración que han penetrado mi corazón y han cambiado todo en mi vida. Celebraré el don de la palabra de Dios en estas personas. También he estado con personas de 35, 45 o 50 años que me han hablado de cosas horribles que sus padres les dijeron décadas atrás. Cuando comienzan a recordar esas palabras feas del pasado, lloran como si hubieran sido dichas ayer. En esos momentos me enfrento nuevamente a la aterradora, dolorosa y duradera vida útil de las palabras crueles, llenas de odio y abusivas. Por otra parte, ¿qué es más emocionante que esperar a que un niño diga sus primeras palabras? El pequeño Jimmy entra tambaleándose en la habitación y dice bla, 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 bla. Y el papá dice a su esposa, creo que dijo Juan Calvino. Estoy seguro de que dijo Juan Calvino. Bueno, probablemente solo tenía gases, pero los padres están expectantes y emocionados a que Jimmy esté a punto de hacer algo magníficamente humano. Y es hablar. Cuando los niños empiezan a hablar, nosotros nos sorprendemos y eso es algo emocionante. Y número 3, el autor sabe, sé que tu mundo de las palabras es un mundo de problemas. Hay una tercera cosa que sé de cada uno de los que leen este libro. Su mundo de conversación es un mundo de problemas. Sé esto con seguridad, no porque lo conozco, sino porque me conozco. Es importante, es para mí desgracia que no escribo estas palabras como un experto. No escribo como un hombre en la necesidad, momento a momento de la gracia de la salvación de mi Redentor.
Y usted lee estas palabras como una persona en la misma clase de necesidad. ¿Quién de ustedes se sentiría a gusto si yo reprodujera públicamente una grabación de todo lo que dijo el mes pasado? Pienso que ninguno se ofrecería como voluntario. Mi esposa Luella y yo hemos estado casados durante 37 años. Durante estos años hemos tenido una lucha particular en nuestro matrimonio. Se trata de la cuestión del tiempo. Como que suena, ¿verdad? Luella fue criada en Cuba y combina cierto punto de vista de la isla con una perspectiva latina acerca del tiempo. Ella vive a un ritmo tranquilo. Por otro lado, yo fui criado por un hombre que pensaba que la buena prueba básica y exclusiva del valor de un ser humano era la puntualidad. Dice el autor, permítame ilustrarlo. Era la mañana de Pascua en la familia Tripp y nuestra iglesia, por motivos que realmente no entiendo, había decidido que una de las mejores maneras de celebrar la resurrección era tener un desayuno antes del servicio. Qué pésima idea, ¿verdad? Esto significó que tuvimos que despertarnos y salir aproximadamente 1 hora y media antes de lo habitual para un domingo. Desperté con un sentimiento de completa inutilidad. Alrededor de 45 minutos más tarde, me dirigí hacia el cuarto de baño donde estaba Luela con mi hijo. Por la forma en que estaba vestida, que no estaba ni siquiera cerca de estar lista, entonces comencé a decirles cosas de utilidad, como informarle que no se trataba de una cena de Pascua, que era simplemente un desayuno. Le dije que 2 de nuestros niños ya estaban en el automóvil y, como siempre, esperando. Les recordé que yo era uno de los ancianos de la iglesia y que llegar antes de que los huevos revueltos con jamón llegaran era muy importante para el ministerio. Quiero enviar un saludo a mi hermoso esposo Bobby. Entonces mi hijo de 9 años dijo, papá, ¿puedo decir algo? Yo debería haber dicho que no. Pero claro, dime, dije. Y dijo, papá, ¿realmente piensas que esta es la forma en que un hombre cristiano debería dirigirse a su esposa? Wow. Ahora, soy del tipo de persona que aconseja. Bastante bueno en estas conversaciones. Así que dije, ¿qué piensas tú? Trataba de evitar la condena. Y el pequeño Darnay, procurado no ser impertinente desde su pequeño corazón de fe, dijo, papá, no marca ninguna diferencia lo que yo pienso. ¿Qué piensa Dios? Me costó trabajo salir del cuarto de baño tras ese debido regaño y mientras me dirigía hacia el umbral de la puerta, oí su pequeña voz decirme, ¿puedo decir algo más? Quería decir, no, por favor, no lo hagas. Él dijo, lo que quiero decir, papá, es ¿qué dice la Biblia sobre esto? Entré en mi dormitorio y fui golpeado inmediatamente con un par de pensamientos. Primero, mi orgullo se encabritó. Quería ser un héroe para mi hijo. Estaba avergonzado de que él hubiera presenciado mi áspera comunicación y sentido dolor por su mami. Pero aquel pensamiento no duró mucho tiempo. Fui lleno de la maravilla de su pregunta. ¿Cómo podría ser que Dios me amara tanto como para darme a un tanto cuidado en aquel pequeño momento mundano e incidental en la familia Tripp? Y el Señor, en la gloria de su amor, estaba en aquel momento. Dios se preocupa tanto por mí como para levantar a un muchacho de 9 años para rescatar mi corazón una vez más. Verán, aquel amor, ese amor redentor, no es solamente el amor de un gran momento. Aquel amor llega a alcanzar los recesos privados de su vida diaria. Llega a entrar en aquellos momentos secretos, tranquilos y aún en aquellos aparentemente triviales en un cuarto de baño, en un día cualquiera. Así de entusiasta y celoso es, en realidad, ese amor redentor. Y debido a esto, podemos tener el coraje para considerar esta área difícil de nuestra forma de hablar. Así que Paul Tripp, en mucha vulnerabilidad, nos cuenta este incidente, pero él está destacando 3 cosas. 1, nosotros hablamos, y eso es un privilegio. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que dice la Biblia en Génesis es que Dios habló, y a través de hablar creó todo lo que vemos. Y nos dio a nosotros ese privilegio de hablar. Y la primera reflexión es
estamos valorando el hecho de que nosotros tenemos esa misma capacidad que Dios o de Dios y que nos lo dio a nosotros. Solo piense, de todos los animales y de toda la creación, nosotros somos la única creación que puede hablar. O sea, los únicos seres que podemos hablar. No hablan los árboles, no hablan los perros, los loros se aprenden alguna palabrita por ahí, pero no están realmente hablando. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de articular palabras y esa es una característica de Dios. Eso es algo maravilloso. Número 2, que los momentos tristes y alegres de nuestra vida se marcan por palabras. Y él dice, he visto adolescentes de 35, 45 y 50 años marcados por unas palabras que les dijeron sus padres. Y número 3, vamos a ver cuál era el número 3, Sebas, vos lo leíste. Es, bueno, que tenemos que hacernos responsables de cada una de las palabras. Sí, sé que tu mundo es un mundo de problemas. Todos tenemos problemas. Pero ¿cómo reaccionamos con nuestras palabras? Y nos cuenta este episodio donde van tarde y entra a hablarle a su esposa cubana, mi hermano, tú sabes. Y entonces ella no entiende. ¡Ay, chico! Pero que sí, tanta importancia le está dando ese desayuno. Y entonces se enfrasca él a empezar a regañar a la esposa y sale el niño de 9 años a decirle, papi, esa no es la forma de hablar de un cristiano. La verdad es que sí, bueno, creo que todos nos podemos identificar de alguna o de otra manera. Son historias que le pasan a las familias. No siento que sea de una familia, pero... No tienen que ser cubanos para que lo vivamos. Pero sí es cierto, la verdad es que tenemos el privilegio de utilizar nuestras palabras, de poder comunicarnos y sin duda toda la lectura anterior hasta esta muestra la importancia de nuestras palabras. Si lográramos medir cada una de nuestras palabras y entender el impacto que tienen, seríamos un poquito más cautos a la hora de utilizarlas. Sobre todo cuando el autor decía que es interesante cómo estos adolescentes de 30, 40, 50 años todavía resienten esas palabras que recibieron cuando eran pequeños. Yo a día de hoy todavía me recuerdo de esas palabras, tanto buenas como malas, como también las que yo dije. Por ejemplo, hay un momento donde mi hermana pequeña, y creo que lo he compartido, de la nada estaba como bien molesta conmigo y ella intentaba demostrar su valía, su valor. Digo, pero ¿qué le pasa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Es que un día yo te escuché decir que ojalá yo hubiera sido hombre. Entonces, yo me sorprendí, le pedí disculpas, perdón. Yo entendía, pero ¿en qué momento? Y entonces, gracias a Dios, restauramos nuestra relación pidiendo perdón y ahora esas palabras me recuerdan de que tengo que ser muy cuidadoso y meticuloso con ello, porque pueden ser para vida o pueden ser para muerte. Pero lo interesante es que nuestras palabras siempre tienen una dirección. ¿A qué dirección vas a dirigir tus palabras? Creo que eso es lo importante del poder medirlas, ¿verdad? Así es. ¿Y cuánto podemos marcar la vida de otras personas? Y tanto más autoridad tenemos, más nuestras palabras van a llegar a ser una diferencia, para bien o para mal, en las personas. La pregunta es, ¿nos estamos responsabilizando de nuestras palabras o no? Rubén, Nicky, ¿qué piensan? Yo ya tengo varios kilómetros de ser cristiano y ya hace más de 40 años, pero tengo grabado el primer versículo que me aprendí, Vince, Proverbios 21-23, que decía, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y ese fue el primero que me aprendí, Vince, lo tengo bien, bien claro. Y recuerdo que el maestro nos decía, lo más importante es lo que ustedes dicen, las palabras que salen de su boca. Y en aquel entonces yo era un niño, pues, o sea, ¿qué valor le da uno a hablar, verdad? Pero con el paso del tiempo va entendiendo uno que qué es lo que sale del corazón, decía Jesús, lo que hay adentro y lo que se va gestando y el daño o beneficio que puede causar para aquellos que lo escuchan. Y entonces ahí aquilate yo este pasaje, ustedes, porque dice, su alma guarda de angustias. ¿Cuántas veces no hemos hecho un comentario que tal vez ha edificado a alguien o que tal vez lo ha herido, pero nosotros no nos damos cuenta? Hasta con el pasar del tiempo entendemos de que puede causar un gran revuelo, ¿no, Nicky? Sí. Y sobre todo los que nos gusta hablar, ¿verdad? Sí. Ustedes. Porque hay personas así, tal vez flemáticas, que dirán, no, yo tengo mucha comodidad de no estar hablando, pero hay otros que somos sanguíneos, coléricos, que nos gusta estar hablando y nos metemos más en problemas, ¿verdad? Mi hermana Dani es flemática y yo antes tenía afilada la lengua. Yo decía, 2, 3, le tiro a este y lo mato. Y mi hermana me decía, no, pero eso era antes. Ahora no soy así. Sí. Bueno, trato. Pero mi hermana me decía de pequeñas,
Nikki, somos esclavos de lo que decimos y amos de lo que callamos. Siempre me decía eso Dani cada vez que yo le decía algo. Y leyendo este material y cuando voy a la Biblia, yo descubro que hay una falta de perspectiva a veces cuando nosotros hablamos y dejamos a Dios de lado. Como esta persona que el jefe de la sinagoga cuando les dijo, sanen otro día, mucha. O sea, él está haciendo a un lado a Dios. Así es. Él no lo está glorificando por el milagro. Y saben que Romanos 1:21 dice que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando el hombre ignora a Dios, ahí es donde el corazón se pone negro y sale a flote todo lo que nosotros decimos, revela lo que hay en nuestro corazón. Y viendo el Salmo 139, ustedes, yo veo cómo David ahí está perseguido por asesinos y él reconoce los atributos de Dios y sabe que de Dios no se puede escapar. Dice, ¿a dónde va a ir mi espíritu si no es a ti? O sea, aunque vaya al cielo, ahí estás. Aunque descienda al sepulcro, ahí estás. Entonces David decía, escudriña mi corazón, porque él sabía que su pecado no podía estorbar la gracia de Dios y le pedía a Dios que le mostrara si en él había maldad. Y yo creo que cuando nosotros llegamos como David y le decimos a Dios, escudriña mi corazón y muéstrame, porque yo no quiero que mi pecado estorbe la gracia y que haya una transformación de corazón, Ronnie. Nuestras palabras lo van a reflejar. Así es, así es. Yo quisiera destacar la humildad de Paul Tripp, cómo él se deja exhortar por su hijito, ¿verdad? Dice, papi, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo debe hablar un hombre? Y entonces dice Paul Tripp, me costó leer eso porque no lo entendía, pero ¿cómo podría ser que Dios amara tanto para darle a un tonto, como yo hubiera puesto, ¿verdad? Tanto cuidado en aquel pequeño momento mundano e incidental en la familia Tripp. Él reconoce, solo imagínense que Paul Tripp hubiera regañado a este niño, no te metas, soy tu papá. Ya vamos tarde. Exacto. No, y no me levanté la... Eso estamos acostumbrados nosotros. Porque él estaba estresado. Él estaba estresado, iban tarde, la cubana no salía, mi hermano. Y entonces, pero obviamente sabemos que ella se estaba preparando bien. Así son las mujeres. No, pues solo vamos a ir a desayunar. No, me tengo que arreglar. No porque lo haya vivido yo, sino que he escuchado que otras familias les pasa eso. Pero entonces, en ese estrés, Paul Tripp tiene la madurez para decir, Dios me habló a través de mi niño de 9 años. Eso es humildad. ¿Y qué hubiera sido soberbia? Seguir usando las palabras para marcar mal a su niño, porque le pudo haber dicho, no te metas, aquí yo soy tu papá, hago lo que yo quiero, y seguirse hundiendo en un pozo de cosas perversas, porque las palabras o son buenas o son malas. Y él decía, las palabras o nos avanzan o nos hacen retroceder, o son positivas o negativas. No hay palabras neutras. ¿Qué responsabilidad? Tienen un gran poder, dice. Así es, ahí dice. Así es. Cada una de ellas tiene una dirección. Puede dar vida o causar muerte. No hay un... por lo que entendí, no hay una cuestión neutra, intermedia, ¿verdad? O dan esto o dan lo otro. Solo imagínate cómo puede haber marcado él a su niño para mal. Si lo hubiera atropellado con palabras. ¿Y cómo lo llevó el hijo al final? Hablando de... o sea, el desenlace del hijo era qué dice de Dios, qué dice la Biblia. Y si el papá lo hubiera interrumpido, él hubiera hecho, entonces no voy a tomar en consideración lo que dice la palabra y lo que dice Dios al respecto. Y después nos extrañamos, ¿por qué mi hijo no quiere nada que ver con el Señor cuando tiene 15 años? Porque muchas veces en esos momentos no fuimos sabios con las palabras. Pero aquí Paul Tripp, y mis respetos para él, con humildad reconoce que Dios le habló a través de su hijo de 9 años. Yo creo que esa es la humildad de un hombre, de una mujer de Dios. Saber, Dios me está hablando y tengo que corregir mi conducta. Y Dios apoya esa humildad y dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa es una de las cosas que yo quisiera destacar hoy, que tenemos que tener la humildad para reconocer mis palabras son importantes. Las palabras que salen de mi boca son importantes porque soy hijo de Dios y Él me ha dado una autoridad sobre mis palabras y tengo que tener muchísimo cuidado en escogerlas y hacerme responsable de cada una de ellas. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, gracias por esta exhortación, gracias por la humildad de Paul Tripp que nos hace ver la importancia de las palabras y que todos tenemos problemas, Señor. Pero en medio de esa tensión, te pedimos que tú nos des sabiduría para administrar
nuestras palabras, para hacernos responsables de cada una de ellas. Y si tenemos que pedir perdón delante de ti o a personas que hemos lastimado, que lo hagamos. Pero sabemos que tú das gracia a los humildes, pero resistes a los soberbios. Danos la humildad de reconocer que tenemos que cambiar y responsabilizarnos por nuestras palabras. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Así que hacemos una breve pausa y regresamos. No se pierda. Vaya con Dios. El tercer segmento va a estar buenísimo y usted no se lo va a querer perder. Regresamos. Vaya con Dios. Y se va a poner mejor. De aquí dice, deseo conducirlo en un viaje bíblico y quiero plantear esta pregunta. ¿Cuál es el problema de nuestra forma de hablar? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué sucede que nos metemos en problemas con nuestras conversaciones? ¿Por qué miramos hacia atrás y deseamos no haber dicho nunca ciertas palabras? Todos hemos tenido conversaciones que lamentamos y que nos gustaría poder borrar de la historia. Anhelamos tener la oportunidad de eliminarlas de la memoria de las personas que las escucharon. Desearía poder decir que estoy orgulloso de todo lo que les he dicho a mis hijos y a Luela, mi esposa, pero no puedo. Simplemente debemos preguntar cuál es el problema con nuestras palabras. Antes de responder, quiero hacer un comentario acerca de la Biblia que nos proporcionará la base para nuestra respuesta. Nuestra Biblia no está organizada por temas. Está hecha así porque la intención de Dios fue darnos su libro tal como lo tenemos. La Biblia es esencialmente una historia, una narración de redención compuesta con los apuntes de Dios. Junto a esta narración hay proposiciones que son verdaderas declaraciones, las cuales nos ayudan a entender el argumento de la historia de Dios. También junto a la historia están los principios que podemos aplicar a nuestra vida para vivir dentro del argumento de la historia de Dios. Él nos ha dado su palabra de esta manera porque el llamado que nos hace consiste en que vivamos con una mentalidad conformada a la historia de Dios. Esto significa que en las situaciones y las relaciones donde el Señor nos ha colocado, debemos vivir en un modo que sea compatible con el argumento de la historia de Dios. La palabra de Dios no nos fue dada solamente como algo informativo, sino para transformar el modo en que vivimos. Si todo lo que usted hace es correr a los pasajes de la Escritura acerca de la comunicación, se pierde la mayor parte de lo que la Biblia tiene para decir sobre su mundo de conversación. Cada pasaje nos presenta la naturaleza de Dios, su gracia, nuestro pecado, la vida en un mundo caído y los procesos de redención. A tal nivel, cada pasaje nos brinda información que nos ayuda a entender este mundo de conversación. Veamos el primer pasaje que nos ayudará a entender nuestra lucha con las palabras. No hay mejor lugar para comenzar que con Lucas 6, 43 al 45. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. El que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Jesús dice algo significativo e importante. Desafía una perspectiva muy tentadora con la cual todos luchamos. Él nos enseña que vivimos desde nuestro corazón. Pensemos en el lenguaje empleado aquí. ¿A qué se refiere la Biblia cuando utiliza la palabra corazón? La Biblia esencialmente nos divide en dos partes: un hombre exterior y un hombre interior. El hombre exterior es nuestra parte física, es la casa que Dios nos ha dado para nuestro corazón mientras estamos aquí en la tierra, es decir, nuestro cuerpo, la parte exterior. Podríamos decir que nuestro cuerpo es nuestro traje terrenal. La Biblia usa muchas palabras para referirse al hombre interior: mente, emociones, alma, espíritu, voluntad. Estas palabras se encuentran todas resumidas en un gran término: corazón. Este término es utilizado en casi 1000 pasajes de la Escritura. Es uno de los temas mejor desarrollados en toda la Biblia. Cuando utiliza el término corazón, se refiere al centro casual de nuestra personalidad. El corazón es nuestro sistema de dirección y es nuestro volante.
Nuestro comportamiento no está motivado por las situaciones y relaciones que hay fuera de nosotros. Este pasaje enseña que nuestras experiencias influyen, pero no determinan nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento se forma y se origina en la manera en que nuestro corazón reacciona y actúa frente a las situaciones y relaciones externas. Jesús da un maravilloso ejemplo en el pasaje de Lucas. Él dice que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Piensa en esto por un momento. Estoy convencido de que usted y yo no queremos creer esto. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien, no quise decir eso? Sería más bíblico decir, por favor, perdóneme por decir lo que realmente quise decir. Porque si no hubiera estado primero en su corazón, eso no habría salido de su boca. Mira qué bárbaro, impresionante. sí. ¿Verdad? En lugar, por eso le decía, hacernos responsables de nuestras palabras. Y en lugar de decir, no quise decir eso, es decir, sí lo quise decir y sé que te ofendí, perdóname. Perdón. Y aquí cuenta el autor, mi madre era miembro de una familia de 10 hermanos y hermanas de la era de la crisis financiera de la Gran Depresión. Su familia era lo que nuestra cultura llamaría una familia disfuncional clásica. No se agradaban mucho unos a otros, pero estaban comprometidos con las reuniones familiares. Algunas de esas reuniones eran un tanto espeluznantes, debo admitirlo. La familia se reunía en un patio y a medida que llegaban, se sentaban como mandatarios de las naciones en guerra, como una mala versión de la Organización de las Naciones Unidas. La atracción principal del día era una gran comida. Cada uno traía su mejor plato. Después había suficiente alcohol como para poner a flote a los Estados Unidos. Y la reunión familiar se volvía muy salvaje. Mis padres tomaron el hábito de retirarse justo después de la comida. Nos enseñaron cómo saludar a nuestras tías, tíos y primos, y antes de que las cosas se volvieran demasiado locas, emprendíamos la retirada. Durante una de estas reuniones, mi madre se vio involucrada en una conversación evangelística con uno de sus hermanos y no se dio cuenta de que otro de sus hermanos estaba muy borracho. Mi tío estaba en el mismo lugar donde estábamos mi hermano Mark y yo. Decía cosas sexualmente perversas sobre las mujeres. Mi madre vio lo que pasaba, corrió hacia allí y nos tomó a Mark y a mí. Y de un tirón nos introdujo en el carro. Lo recuerdo muy bien. No creo que nuestros pies tocaran el piso. Ella nos metió en el vehículo y antes de comenzar a conducir dijo, Paul y Mark, quiero decirles algo y quiero que nunca lo olviden. Lo que dijo era, en realidad, un resumen elocuente de este pasaje de Lucas. No hay nada que salga de la boca de un borracho que no estuviera allí desde un principio. El alcohol no creó la perversión sexual que salió de la boca de mi tío. En realidad, él tenía esas clases de pensamientos mientras estaba sobrio. ¿Qué hizo el alcohol? Aflojó sus labios. Y cuando sus labios fueron aflojados, salió lo que había en su corazón. Aquí está lo que usted y yo debemos entender. Los problemas con las palabras son problemas del corazón. Los problemas con las palabras no son problemas de vocabulario ni de técnica. En esencia, los problemas con las palabras son problemas del corazón. Jesús utiliza un ejemplo maravilloso para ilustrar esta realidad. Es el ejemplo de un árbol. ¿Cuál es la mejor manera de reconocer un manzano? Es obvio, por sus manzanas. Pero al observar esas manzanas, instintivamente sabemos que el árbol es manzanístico, hasta sus raíces. Si no hubiera manzanismo en sus raíces, no daría manzanas como fruto. Nunca podría plantar duraznos y obtener manzanas. Ahora, no pierda de vista el profundo punto que Jesús nos muestra aquí. Él enseña el principio de coherencia orgánica. Hay una coherencia orgánica entre lo que está en nuestro corazón y lo que sale de nuestra boca. Miren qué desafiante lo que él nos está diciendo, esta coherencia orgánica, y es por eso que le decíamos, no se trata de corregir nuestro vocabulario, se trata de entender qué está pasando dentro de nuestro corazón. Entonces, un ejercicio que yo quiero invitarlo a que hagamos, amigo, amiga,
pongamos atención a nuestras palabras, que sale de nuestro corazón, porque muchas veces solo salen críticas, solo sale negativismo o de repente palabras soeces. Eso es lo que está dentro de nuestro corazón y debería en muchas veces preocuparnos. Y por otro lado, si lo que sale de nuestro corazón es vida, si lo que sale de nuestro corazón son las palabras de Jesús y buenos comentarios, agregar valor a otros, eso es un buen inicio de que aquí adentro hay algo bueno. Así que ese creo que debe ser el ejercicio a raíz de lo que estamos leyendo hoy, poner atención a nuestras palabras, tanto de forma general como también específico. ¿Será que esa es la mejor manera de decirlo? ¿Será que el Señor estaría agradado con las palabras que están saliendo de mi boca, verdad? Sí. No sé qué comentario tienen al respecto. Medimos nuestras palabras. Estaba pensando. Medimos nuestras palabras. No, sin duda es un reto. Creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en una situación en la que ojalá no hubiera dicho eso. O hubiera dicho eso para agregar valor o lo que fuera. Pero creo que lo importante es que podamos reflexionar y poder decir, si hasta el día de hoy no he podido ser de bendición para alguien con mis palabras, puedo cambiarlo el día de hoy. Hoy puedo tomar esa decisión de realmente pensar un poquito más mis palabras, qué voy a decir, como en el arte, como en el entretenimiento, con muchas otras cosas. Está este concepto de menos es más. Y esto también aplica en el uso de las palabras. Cuanto menos palabras, es mucho mejor. Ajá. Y entonces uno puede usarlas para bendecir, para dar vida, para dar gozo. Hay algo que he estado viendo recientemente en estas generaciones que vienen, que muchas de sus decisiones o sus pensamientos vienen de sus sentimientos. Y llega un punto donde los sentimientos toman autoridad sobre sus acciones, sobre esas palabras que permiten que los guíen a tomar decisiones. Cuando de repente te sientes solo, sí es un sentimiento de soledad, pero no necesariamente tiene que dominarte y ser tu autoridad. ¿Qué dice la palabra? Yo no te abandono, yo estoy contigo. Entonces, ese ejercicio de quizás esas palabras que uno puede utilizar como muy, muy frecuentes, ¿no? Es que nadie me ama, es que nadie me quiere, o yo siempre soy así. Hay cosas que la misma palabra del Señor nos muestra que puede ser el sustituto para llegar a ser vida en lugar de muerte, que puede construir en lugar de destruir. Entonces, no subestimemos el poder de la palabra del Señor en nuestra vida propia, cambiando ese corazón para ser de bendición para otros. Qué genial, Sebas. Y ese es el valor también de memorizar la Escritura. Porque vemos cómo Rubén nos cuenta que como cuando era niño lo invitaron a memorizarse ese proverbio y eso penetró. Y así muchos pasajes de la Escritura nos pueden ayudar en momentos difíciles. Entonces, cuando estás en un momento difícil, ¿qué haces? ¿Sacas malas palabras, maldiciones y enojo? ¿O saca la palabra de Dios? Veamos cuántas veces Jesús, cuando estuvo en un momento difícil, citó la Escritura, citaba la palabra. Aprendamos nosotros a hacer lo que Jesús hizo, de citar la palabra del Señor para momentos como el que dice Sebas, ¿verdad? Podemos empezar a maldecir nosotros mismos. Nadie me quiere, nadie está conmigo, a nadie le importo. Empezamos a decir eso y eso se empieza a convertir en una realidad. Pero si traemos un pasaje de la Escritura que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9, entonces eso nos va a dar ánimo. Pero ¿qué estamos haciendo? Recordando las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra, ¿verdad? Y es que estamos luchando todos los días con lo que decimos. Yo creo que es lo que decía Sebas es cierto. O sea, es un desafío pensar en qué es lo que hay adentro de nosotros y qué es lo que va a salir. Y estas generaciones precisamente son como que un poquito más descuidadas en ese sentido y se alimentan de tantas cosas, de lo que ven en TikTok, de lo que ven en las redes y lo dan por sentado como verdad. Yo recuerdo ayer lo que decía Ricky Chacón, a mí me pareció extraordinario. Te decía: no tengo que decir todo lo que pienso, pero sí tengo que pensar todo lo que digo, dijo Ricky. Y a mí, miren, dije yo, qué buen axioma porque en realidad eso es lo que nosotros hacemos. Aquel dicho popular de los niños y los bolos siempre dicen la verdad. Ahora me cambia ese contexto, ¿verdad? Sí. Lástima que Paul Tripp no lo conocía porque lo hubiera puesto en el libro, fíjate vos. Y es cabal lo que hay adentro, esa naturaleza, esa humanidad. Entonces, esa lucha nuestra tenemos que valorarla también y alimentarnos de esa palabra. Porque a veces decimos cosas de las que nos arrepentimos y deseamos no haber dicho nunca.
Sí. Ese Pasa. conflicto interno, ¿verdad? Entonces, Así es. cabalmente, Ronnie, así es. Alimentémonos de esa palabra que nos va a dar esa verdad y tener esas herramientas en el momento justo. Así es. La palabra llega en el momento justo. Yo tengo Siempre dos llega a frases que quisiera agregar. Una es, lo que hablas sobre otros dice más de ti que de ellos. tiempo. Qué Y bueno. la otra es, lo que dices modela lo que crees. Lo que crees define cómo vives. Es la importancia del uso de nuestras palabras. Realmente muestra mucho más quiénes somos, quién nos define, y de la abundancia del corazón, sin duda, habla la boca. Y otra frase podría ser, los niños y los pueblos siempre Paul Tripp, necesitamos enviarte un comunicado para... Actualización. La próxima impresión va a estar acá. Y Ronnie, miren, usted lo dice Sebas, lo dijo Ronnie, lo dijo Rubén, la palabra. Ustedes, yo leí Lucas 13 y empecé a leer lo de los Galileos otra vez cuando Jesús dice, si se les mezcló la sangre Pilato con el sacrificio no fue por pecadores, arrepiéntanse. Así es. Y cuando yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si ya entendí que no tengo que cambiar mis palabras, sino tengo que cambiar mi corazón? Pero ¿qué pasa si yo, que estoy escuchando este programa, tengo el corazón negro como ese borracho? ¿Cómo cambio mi corazón? Y Dios me hablaba, Ronnie, tú orabas hoy en el primer segmento de la importancia de arrepentirnos y de ir a la cruz. Así es. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo, sino vive en mí Él. Y como yo vivo en la carne, es por fe en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por amor a mí. Entonces Jesús se entregó por ti. Tal vez tú eres ese borracho que tiene el corazón negro, pero Jesús murió en la cruz por ti. Entonces basta con abrir nuestro corazón y permitir que Jesús entre y hacer esa transformación en ese negro corazón. Dios puede transformar la muerte de Cristo en salvación. Él puede transformar tu corazón negro en salvación. Solo necesitamos dar ese paso hacia el Señor, arrepentirnos, como decía Jesús, para que no nos pase lo de los Galileos, sino arrepentirnos para no perecer. Creo que estamos a tiempo en escuchar esto y poder invitar a Jesús a nuestro corazón para que Él transforme y nuestras palabras sean transformadas también. Y mira la misericordia del Señor, porque en Lucas 13 que hoy leímos está el verso 29. Y Jesús anuncia, porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos. Jesús nos está abriendo la puerta a todos los demás, porque la Biblia dice que primero la revelación vino al pueblo judío, pero los israelitas no lo apreciaron. Y el Señor entonces abre la puerta para que todo el mundo pueda llegar a ser su pueblo, que ahora se llama iglesia. Entonces, la pregunta sería, ¿eres tú parte de ese pueblo del Señor? ¿Has usado tus palabras para acercarte a Dios? Como decía Nicky, se requiere arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambiar mi manera de pensar. Arrepentimiento no es golpearme el pecho, así triste por lo que ha pasado. Puede ser que lo implique, pero sobre todo es cambiar mi manera de pensar. No está bien lo que estaba haciendo. Y entonces pensemos en el tema de hoy. Cuando nosotros llegamos al momento de decir, no estuvo bien lo que dije, no está bien lo que estoy hablando, como nos modelaba Paul Tripp, que cuando él confronta a su esposa que no estaba saliendo temprano, su hijito de 9 años le dice, papi, ¿esa es la manera de hablar de un cristiano? Y Paul Tripp se arrepintió. No fue soberbio, insistió en su manera de hablar. La pregunta será, para cada uno de nosotros, ¿tenemos esa humildad? Y cuando nosotros tenemos esa humildad y le decimos, Dios, yo necesito que tú me cambies. Yo necesito que tú me cambies desde adentro. Como decíamos, no es una cosa de disciplínense a no decir cosas incorrectas. Más que eso es, asegurémonos de que nuestro corazón ha sido cambiado. ¿Y cómo se hace? Cuando llegamos delante del Señor y le decimos, Dios, yo quiero que tú me cambies. Y es ahí donde se cumple esta palabra. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa del reino de Dios. Se van a convertir en pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, pero también requerimos ese arrepentimiento. Así que yo quisiera hacer la invitación. Si tú has estado escuchando esto, si eres como mi amigo
que te cuento decía muchas malas palabras, pero no fue su disciplina o un método para dejar de decir malas palabras, sino fue el cambio de corazón que Dios hizo en él. Y tú quisieras también esa transformación. Si tus palabras han lastimado a tu familia, si tú sabes, como dice Nicky, 3 digo y me las arreglo. Yo un tiempo también decía eso, ¿verdad? Yo con las palabras puedo. Uno sabe qué potencial tienen las palabras, pero que en lugar de que nuestras palabras lastimen, hieran, amenacen a las personas, mejor que nuestras palabras den vida. Si tú quisieras, podemos llegar delante del Señor en este momento y con humildad decir, Señor, yo quiero ser de esos del oriente, del occidente, del norte y del sur, que se sienten a tu mesa, no porque lo merezca, sino aprovechando tu misericordia. Oremos entonces. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. No quiero ser como ese líder religioso que te rechazó y dijo, vayan y sean sanos otro día, y no te reconoció. Hoy quiero reconocer que tú eres el Hijo de Dios y que te necesito. Y necesito que tú cambies mi forma de pensar y de actuar, que me cambies desde dentro, Señor. No quiero ser como esos que algún día lleguen delante de ti y tú les digas, no los conozco, hacedores de maldad, sino que la bondad empieza a nacer desde mi corazón porque tú vives en mí. Dile con todo tu corazón, cámbiame, Jesús. Limpia mis pecados, perdona mis pecados, perdona mi maldad y cámbiame desde dentro. Que mis palabras sean el reflejo de que tú has hecho ese cambio profundo. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó de los muertos y por eso soy salvo. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Qué emocionante, ¿verdad? Llegar con humildad y decirle a Dios, necesito que tú me cambies desde dentro. Así que una ronda final, quisiera pedirle a mis compañeros de set en esta oportunidad que me digan qué les ha dicho Dios, qué les deja este programa para a cada uno en su corazón. Nicky. No ignoremos a Dios, no oscurezcamos nuestro corazón con nuestro propio razonamiento. Dejemos todo en Él y vivamos por Él y para Él. Genial. Valoremos el poder de cada palabra que utilizamos a diario, porque sin duda eso va a reflejar mucho de lo que está en nuestro corazón para con los que nos rodean. Buenísimo. Y la verdadera solución no está en mejorar el vocabulario, sino que Dios nos transforme desde dentro. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí sale la vida. Y repetir lo que dijiste, no tengo que pensar todo lo que... ¿cómo? No debo de decir todo lo que pienso. No. Sí, debo de pensar todo lo que digo. Buenísimo. Ya lo estaba dando vuelta. Yo, no debo de pensar todo lo que digo. No. No debo La idea decir es todo esa. lo que pienso, Así pero sí es. debo pensar todo lo que digo. Así Genial. Y yo te invito a que desarrollemos esa humildad para reconocer cuando nos hemos equivocado. Mis respetos para Paul Tripp, como percibió que Dios le estaba dando a través de su hijito de 9 años, y eso es grandeza. Eso es tener seguridad personal, reconocer, me equivoqué, hijo, tenías razón, gracias por exhortarme y voy a cambiar mi forma de hablar. Eso es grandeza. Y por otro lado, ser una persona pequeña sería atropellar al pobre niño que sí tenía razón, ¿ya? Y que aún Dios lo estaba usando para hablarle y marcarlo para mal con sus palabras. Seamos humildes. Aprendamos a, como decía el autor, no decir, no quise decir eso, no, sí lo quise decir, pero perdóname, no debo hacerlo. Así que con eso queremos invitarlo a que usted se tome de la mano de Dios para el resto del día. Y por eso le decimos, no se pierda, vaya con Dios. Es que con usted. Bendiciones. Chao. Hasta la próxima. Bendiciones. Vaya con Dios.